Buenas tardes, abogado Byron Guillén. Mi grupo es el grupo 3 y vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de la pena a partir del artículo 58 hasta el artículo 71. Mi grupo está conformado por Duvana Lor, Amberso Rosa, Andrés Tumbaco, Maximiliano Vera y Bianca Vera. Cabe recalcar que nuestro compañero Stalin Gutiérrez no participó en la exposición. Siguiente diapositiva. Capítulo segundo, clasificación de la pena. Artículo 58, clasificación. Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme con carácter principal o accesorio son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad con este código. De conformidad con este código, el artículo 58 del Código Penal se refiere a la clasificación de las penas en virtud de sentencia firme, ya sea como principal o accesorio. Estas penas pueden ser privativas de libertad, no privativas de libertad y restrictivas de derecho. De acuerdo con lo que está establecido en el Código Penal, este artículo nos establece que las penas pueden ser clasificadas en diferentes categorías, sea su naturaleza y gravedad, y pueden afectar la libertad, otros derechos o implicar el pago de una multa. Un ejemplo de este artículo 58 sería el caso de una persona que está condenada a una pena privativa de libertad, como la prisión por la comisión de un delito grave. En este caso, la pena impuesta restringiría a la libertad de la persona condenada, limitando así su capacidad de movimiento y su participación en la sociedad durante el tiempo determinado por la sentencia. Es importante que tengamos en cuenta que el cumplimiento de estas penas y las condiciones pueden ser específicas según lo que es su legislación y las circunstancias de cada caso. El artículo 59, las penas privativas de libertad. Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta 40 años. La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión. En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada. Según el artículo 59 del Código Penal, como les decía, este establece las características y el cálculo de las penas privativas de libertad. Según este artículo, las penas privativas de libertad pueden tener una duración de hasta 40 años. La duración de la pena comienza a computarse desde el momento en que se materializa la aprehensión. Un ejemplo del artículo 59 del Código Penal sería el caso de una persona condenada a una pena de libertad de 20 años por la comisión de un delito grave. Si esta persona ha estado bajo prisión preventiva durante 2 años antes de la sentencia, esos 2 años ya se contarán como parte del tiempo cumplido de la pena de 20 años. Por lo tanto, la persona condenada tendría que cumplir los 18 años adicionales para así poder completar su pena privativa de libertad. Siguiente diapositiva. Artículo 60. Las penas no privativas de libertad. Estas penas son penas que no son privativas de libertad, como comenzando con el punto 1, que es un tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. Un ejemplo de esta pena podría ser la imposición de un programa de rehabilitación para una persona que está condenada por un delito relacionado con el abuso de sustancias. La persona condenada podría estar obligada a participar en un programa de tratamiento y rehabilitación como parte de su sentencia. Segundo, la obligación de prestar un servicio comunitario. Un ejemplo de esta pena sería la asignación de tareas de servicio comunitario, como lo que es la limpieza en espacios públicos o participación en programas de ayuda social, como parte de la sentencia de una persona condenada por ciertos delitos. Tercer punto, compareciendo periódicamente y personal ante la autoridad. En este caso es cuando la persona condenada podría estar obligada a prestarse regularmente ante las autoridades judiciales o de supervisión como parte de su sentencia, siguiendo los plazos y frecuencias establecidos en lo que ya viene a ser la sentencia. Cuarto punto, la suspensión de la autorización o licencia para conducir de cualquier tipo de vehículo. Un ejemplo sería la suspensión de la licencia de conducir de una persona condenada por delitos de tránsito o relacionados con el manejo de vehículos. Punto 5, la prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. Esta pena podría aplicarse a una persona condenada por delitos relacionados con la violencia doméstica, impidiéndole ejercer la patria potestad sobre sus hijos u otras responsabilidades parentales. Sexto punto, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo
o cargo público. Un ejemplo de esto sería la prohibición de ejercer ciertas profesiones o cargos públicos para una persona condenada por delitos relacionados con el abuso de poder o la corrupción. Séptimo punto será la prohibición de salir del domicilio o de un lugar determinado en la sentencia. Esta pena implica lo que es la restricción de movimiento de la persona condenada, limitando así su salida a un lugar específico, como de su domicilio o de un lugar determinado por la sentencia. Octavo punto es la pérdida de los puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. Esta pena implica la disminución de los puntos en la licencia de conducir como consecuencias de infracciones de tránsito. Por ejemplo, en caso de ciertas infracciones de tránsito, se puede imponer la pérdida de puntos en la licencia de conducir como medida disciplinaria, así la capacidad del infractor para poder conducir legalmente. Noveno punto, que es la restricción del derecho al porte o tenencia de armas. Esta pena implica la prohibición o restricción de la tenencia o porte de armas, ya sea de fuego u otro tipo de armas. Un ejemplo sería la imposición de esta restricción a una persona condenada por delitos con el uso ilegal de armas de fuego, impidiéndole poseer o portar armas durante un periodo determinado. Décimo punto, prohibición de aproximación o comunicación directiva con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia. Esta pena implica la prohibición de acercarse o comunicarse directamente con la víctima, sus familiares u otras personas específicas en la sentencia, ya sea en cualquier lugar o por cualquier medio. Onceavo punto, la prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. Esta pena implica la prohibición de residir, concurrir o transitar en lugares específicos, ya sean determinados por la sentencia. Un ejemplo sería la imposición de esta restricción a una persona que ya está siendo condenada por delitos relacionados o sea, con lo que es el acoso, limitando así su presencia en los lugares que llega a frecuentar la víctima. Doceavo punto, que es la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. Esta pena implica la expulsión de personas extranjeras del territorio ecuatoriano, con la prohibición de retorno. Por ejemplo, cuando una persona extranjera está siendo condenada por delitos graves, puede ser expulsada del país con la prohibición de regresar. Tercer punto, que es la pérdida de los derechos de participación, donde esta pena implica la privación de ciertos derechos de participación en actividades específicas, en donde una persona que está siendo condenada por corrupción puede perder el derecho a participar en procesos de contratación con el Estado. Y el último punto que nos habla sobre la inhabilitación para contratar con el Estado en casos de corrupción. Esta pena implica la inhabilitación para contratar con el Estado en casos de corrupción como consecuencia de una sentencia condenatoria por delitos de corrupción. Cuando, por ejemplo, una empresa condenada por actos de corrupción puede quedar inhabilitada para contraer con entidades estatales. Gracias. Buenas tardes, abogado. Yo soy Duvana Lor y a continuación le voy a hablar de los siguientes artículos. Artículo 61. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. Procede en delitos sancionados con penas privativas de libertad mayor a 5 años. Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar al territorio ecuatoriano por un lapso de 10 años. Si la persona extranjera expulsada regresa a territorio ecuatoriano antes de transcurrir el periodo de tiempo establecido en la sentencia condenatoria, comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. No obstante, si se sorprende en la frontera, puerto o aeropuerto o en general cualquier otra entrada o ingreso al país, será expulsada directamente por la autoridad policial, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada. No se dispondrá la expulsión en los casos en que la persona extranjera, con anterioridad a la fecha de cumplimiento de la infracción, haya contraído matrimonio, se le haya reconocido una unión de hechos con una persona ecuatoriana o tenga hijos o hijas ecuatorianas. Un ejemplo de este artículo sería que si una persona de origen colombiano comete un delito en el Ecuador que conlleve una pena mayor a los 5 años, será privado de la libertad y deberá cumplir la pena determinada en el Ecuador. Luego será expulsado del país y no podrá retornar hasta un lapso de 10 años.
Si esta persona de origen extranjero es sorprendida ingresando de nuevo al país antes de que haya transcurrido el tiempo establecido, será expulsada inmediatamente. Pero hay una excepción, si se lo puede decir así, que si esta persona de origen extranjero se ha casado con una persona de origen ecuatoriano o ha tenido hijos ecuatorianos antes de que se haya cometido el delito, no se dispondrá la expulsión. Siguiente diapositiva. Artículo 62. Tratamiento, capacitación, programa o curso. Consiste en la obligación de la persona sentenciada de sujetarse al tratamiento, capacitación, programa o curso que la o el juzgador ordene. El tiempo de duración se determinará sobre la base de exámenes periciales. Las o los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán de manera obligatoria el tratamiento, capacitación, programa o curso de la persona que haya cometido algún delito contra la integridad sexual y reproductiva en que la víctima sea una mujer, niña, niño o adolescente. Un ejemplo de este artículo sería que si un individuo es condenado por agresión sexual hacia un menor de edad, el juez podría ordenar que éste participe en programas terapéuticos que estén diseñados para tratar conductas sexuales inapropiadas. Cabe recalcar que esto se cumple estando dentro de la cárcel. Estos programas pueden incluir lo que sería la terapia psicológica especializada en educación sobre comportamiento sexual adecuado y otros cursos o capacitaciones que estén diseñados para prevenir la reincidencia y promover la rehabilitación. Siguiente diapositiva. Artículo 63. Servicio comunitario. Consiste en el trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso superará las 240 horas. En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta 6 meses de restricción de libertad, el servicio comunitario no se realizará por más de 180 horas. En caso de contravenciones, por no más de 120 horas, respetando las siguientes reglas. 1. Que se ejecute en beneficio de la comunidad o como mecanismo de reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades de seguridad, vigilancia, para generar plusvalía o utilidad económica. 2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la persona con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su horario de trabajo, fines de semana y feriados. 3. Que su duración diaria no exceda de 3 horas ni sea menor a 15 horas semanales. 4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con discapacidad que hayan sido condenadas. Un ejemplo de este artículo sería que si una persona es condenada por una infracción penal de menor gravedad, como un delito a daño de propiedad, el juez, en lugar de imponer una pena de privación de libertad, lo que realizará es sancionarlo con un servicio comunitario como parte de su sentencia. En este caso, el individuo deberá realizar trabajos no a la víctima afectada por el delito, limpieza y mantenimiento de las áreas públicas. Gracias. Buenas tardes, doctor Guillén. No, 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 otra vez. Ay, qué vergüenza. A ver, ya. Buenas tardes, doctor Byron Guillén. Siguiendo con los artículos, el artículo 64, el cual nos habla de la prohibición de ejercer la patria, potestad o guardas en general. La persona sentenciada con esta prohibición no podrá ejercer la patria, potestad o guardas por el tiempo determinado en la sentencia.
Si una persona es condenada con esta prohibición, la patria potestad es el derecho de cuidar o decidir sobre sus propios hijos o cualquier tipo de guarda. Esta custodia normalmente se aplica en menores. Un ejemplo sería si una persona es condenada por abuso infantil y el juez decide que no podrá ejercer la patria potestad sobre sus hijos durante 10 años. Esto significa que durante este tiempo esta persona no tendrá el derecho legal de cuidar ni tomar decisiones sobre sus hijos. Artículo 65. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público. Cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, oficio, empleo o cargo público de la persona sentenciada, la o el juzgador en sentencia dispondrá de una vez cumplida la pena privativa de libertad, sea cada tipo penal o los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán de manera obligatoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, empleo o cargo público a la persona que haya cometido algún delito contra la integridad sexual o reproductiva, en el que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad. Una vez cumplida esta, siempre que el ejercicio de dicha profesión, oficio, empleo o cargo público ponga a la persona en contacto directo con este grupo de atención prioritaria. Este artículo, el artículo 65, si el delito que cometió una persona está directamente relacionado con que su trabajo o cargo público, el juez puede decidir que después de cumplir la pena de prisión, esa persona no podrá ejercer su profesión, su cargo durante el tiempo que indique la sentencia. Esta inhabilitación es obligatoria si el delito fue contra la integridad sexual de la menor o la profesión implica contacto con ellos. Un ejemplo sería si una persona, una maestra, es condenada por abuso sexual de un alumno. El juez decide que después de cumplir la sentencia de prisión, sea de 5 años, no podrá trabajar como maestra durante otros 5 años, para evitar que esto pueda estar en contacto directo con los estudiantes. Siguiente diapositiva. Artículo 66. Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado. Esta prohibición obliga a la persona sentenciada a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado bajo las condiciones impuestas en sentencia por la o el juzgador. El artículo 66, como un ejemplo, podemos poner que una persona es condenada a un arresto domiciliario por fraude. El juez decide que debe permanecer en su casa durante 6 meses o solo puede salir en caso de una emergencia médica, pero esta persona debe cumplir la condición estrictamente. Artículo 67. Suspensión de la licencia para conducir. La suspensión de autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo durará el tiempo determinado en cada infracción de tránsito. Esta suspensión para conducir cualquier tipo de vehículo durará el tiempo determinado por la ley en cada infracción de tránsito. Un ejemplo sería que una persona sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol, la sentencia determina que su licencia de conducir será suspendida por 1 año. Durante este tiempo, esta persona no podrá conducir ningún tipo de vehículo. Gracias. Buenas tardes, abogado. Le habla el estudiante Andrés Tumbaco. Yo le voy a hablar sobre el artículo 68, que nos habla sobre la pérdida de los derechos de participación. La persona sentenciada con la pérdida de los derechos de participación no podrán ejercerlos por el tiempo determinado en cada tipo penal. Una vez cumplida la pena privativa de libertad, en el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencia y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre 10 y 25 años. Este artículo nos comenta o nos establece las consecuencias para las personas que han sido condenadas por ciertos delitos de corrupción. La pena principal de estos delitos es la privación de libertad, pero también nos comenta en este artículo que también es la pérdida de derechos de participación. ¿Y qué son los derechos de participación? Son un conjunto de derechos políticos que permiten a los ciudadanos participar en la vida pública de su país. Estos derechos incluyen
ciertos derechos, que es como el derecho al voto, el derecho a ser elegido y el derecho a participar en referendos y consultas populares. Cuando se pierde el derecho de participación, el derecho de participación se pierde cuando una persona es condenada por los delitos mencionados en el artículo. No podrá ejercer su derecho de participación durante el tiempo determinado que se establece en la sentencia. Este tiempo comienza una vez que la persona haya cumplido su pena privativa de libertad. ¿Para qué delitos aplica esta sanción? Los mencionamos anteriormente, que son el peculado, que es la apropiación indebida de fondos públicos por parte de un funcionario público. El enriquecimiento ilícito es aumento justificado, injustificado del patrimonio de un funcionario público. La concusión es exigir o recibir dinero o bienes a cambio de realizar un acto propio del cargo. También tenemos el cohecho, que es ofrecer o recibir dinero o bienes para influir en la decisión de un funcionario público. El tráfico de influencia es utilizar la influencia de un cargo público, o sea, propio, para obtener un beneficio personal. También tenemos la oferta para realizar el tráfico de influencia, lo mismo que el tráfico de influencia, pero esta es ofrecer, utilizar la influencia de este cargo para el beneficio personal. También tenemos el testaferrismo, que es prestar su nombre para ocultar la propiedad de bienes o negocios de otra persona. También tenemos el lavado de activos, que es ocultar o disimular el origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. La asociación ilícita es reunión de dos o más personas para cometer un crimen. La delincuencia organizada es la asociación de más personas que se dedican a cometer delitos de forma continuada. También un dato a agregar, que las sanciones que se pueden aplicar a las personas condenadas por estos delitos, también existe lo que es las multas, la inhabilitación para ocupar los cargos públicos y la comisión de bienes. Siguiente diapositiva. El artículo 69 es sobre las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Son penas restrictivas de los derechos de propiedad. Multa cuyo valor se determina en salarios básicos, unificados del trabajador en general. La multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutaría. No obstante, cuando la persona sentenciada demuestra su incapacidad material para cancelarla en las condiciones antes previstas, la o el juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente manera. Nos manifiesta que la multa se expresa en salarios básicos unificados del trabajador en general. Se paga de manera íntegra una vez ejecutoriada la sentencia. En caso de incapacidad de pago, el juez podrá autorizar A. Pago a plazos por cuotas durante el mismo tiempo de la condena. B. Condonación de una parte de la multa si además se demuestra extrema pobreza. Y C, que son servicio comunitario equivalente únicamente en las infracciones sancionadas con penas privativas. Siguiente diapositiva. Tenemos el comiso penal. Procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes. Cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito, no habrá comiso en los tipos penales culposos. En la sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el comiso de los bienes, fondos, activos, instrumentos, equipos y dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer el delito. Tenemos los bienes, fondos, activos, contenido digital y productos que proceden de la infracción penal. Los bienes, fondos o activos y productos en los que se transforman o convierten los bienes provenientes de la infracción penal. Tenemos el producto del delito que se mezcla con bienes adquiridos de las fuentes ilícitas. Puede ser objeto del comiso hasta el valor estimado por el producto entremezclado. Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes de la infracción penal. Y como último tenemos los bienes, fondos o activos, productos en propiedad de terceros, cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar el comiso de los bienes de la persona sentenciada.
Siguiente diapositiva. Cabe mencionar que si los bienes no pueden ser comisados, se dispone de una multa de igual valor a la prevista para la infracción en delitos de lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, terrorismo y delitos relacionados con sustancias a fiscalización. Si los bienes no pueden ser comisados, se dispone el comiso de cualquier otro bien condenado con el valor equivalente, aunque no esté vinculado al delito. Si ciertos bienes o ciertas propiedades no se pueden ser comisadas por X razones, se pueden coger otros bienes o propiedades que no estén relacionados con el caso o la sentencia, con tal que sea equivalente al valor que se ha especificado. Y los bienes muebles e inmuebles comisados se transfieren a una institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado. Los valores comisados se transfieren a la cuenta única del Tesoro Nacional. Asimismo, los objetos históricos y obras de arte serán parte del patrimonio del Estado y se transfieren al el Instituto de Patrimonio Cultural. También tenemos en infracciones contra el medio ambiente, la naturaleza o Pachamama, recursos mineros y otros casos que especifica el COIC, el juez podrá ordenar la destrucción e inmovilización inmediata de maquinaria pesada utilizada para cometerlas. Y como último tenemos la destrucción de instrumentos e efectos de la infracción. Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los efectos de la infracción que provengan y de los instrumentos con que se ejecutó a menos que pertenezcan a una tercera persona, no responsable de la infracción. La o el juzgador podrá declarar el beneficio social e interés público de los instrumentos o efectos de la infracción. Nos dice que toda pena lleva consigo la destrucción de los efectos del delito y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos de que pertenezca a un tercero no responsable. El juez podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción de su uso. En general, el artículo 69 establece las penas restrictivas de los derechos de la propiedad que se pueden aplicar a los delincuentes. Estas penas privan al delincuente de los beneficios obtenidos y utilizados por cometer un delito. Las penas restrictivas de la propiedad incluyen multas, comiso penal y destrucción de instrumentos o efectos de la infracción. Gracias. Buenas tardes, abogado Byron Guillén. Le voy a hablar sobre lo que es el artículo 70. Yo soy el estudiante Maximiliano Novelo. El artículo 70 nos explica sobre la aplicación de multas, que básicamente nos dice que en las infracciones previstas en este código se aplicará, además de la pena de multa, conforme con las siguientes disposiciones. Primero, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 30 días, se aplicará la multa de 25% del salario básico bonificado del trabajador en general. Como segundo punto, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 2 meses se aplicará la multa de 1 a 2 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Tercer punto, en la tercera multa, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses se aplicará la multa de 2 o 3 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Básicamente todas estas multas son de de cierto tiempo a otro tiempo, para ver cuántos son los salarios básicos que tendrá aplicado de multa. Como cuarta multa será el tiempo que será de 6 meses a 1 año, que se aplicará 3 o 4 salarios básicos bonificados del trabajo en general. Como quinta, de 6 meses a 2 años se aplicará la multa de 3 a 8 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Como sexto, de 1 a 3 años se aplicará 4 a 10 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Como séptima, de 3 a 5 años se aplicará la multa de 10 a 12 años salarios básicos bonificados al trabajador. Como octava, las infracciones sancionadas son con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, se aplicará la multa de 12 a 20 salarios básicos bonificados. Como novena, de 7 a 10 años se aplicará la multa de 20 a 40 salarios básicos bonificados al trabajador. En las infracciones sancionadas con pena de privativa de libertad, como décima, de 10 a 13 años se aplicará la multa de 40. Se aplicará la multa de 40 a 60 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Como onceava,
En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 13 a 16 años se aplicará la multa de 100 a 300 salarios básicos unificados de trabajadores en general. Como doceava, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 16 a 19 años se aplicará la multa de 300 a 600 salarios básicos unificados de trabajadores en general. Como treceava, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 19 a 22 años se aplicará la multa de 600 a 800 salarios básicos unificados de trabajadores en general. Como catorceava, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 22 a 26 años se aplicará la multa de 800 a 1000 salarios básicos unificados en general. Y como por último, la quinceava, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 26 a 30 años se aplicará la multa de 1000 a 1500 salarios básicos unificados de trabajador en general. En las infracciones en las que no existan las penas privativas de libertad se aplicará la multa prevista de cada tipo, básicamente. Como siguiente artículo tenemos lo que es el artículo 71, que son las penas a las personas jurídicas. Las penas especificadas aplicables a las personas jurídicas son las siguientes. Este artículo siempre nos detalla las penas específicas que pueden aplicarse a las personas jurídicas, sean empresas, organizaciones, corporaciones, etc., en el marco del sistema legal aquí en aplicación de cada uno. Como primera, la multa, que la persona jurídica puede ser multada como una forma de sanción financiera por sus acciones directivas. Como segundo, el comicio penal. Los actos y contratos existentes relativos a los bienes de objeto de comiso penal cesan de pleno derecho sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante o el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. Básicamente, este consiste en la confiscación de bienes que están relacionados con el delito cometido por la persona jurídica. Los actos y contratos relacionados con los bienes sujetos al comicio penal se invalidan automáticamente. Sin embargo, se protegen los derechos de terceros de buena fe que deben reclamar ante el juez de la causa penal para proteger sus intereses. Como tercero, clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos en el lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado. Dependiendo de la gravedad del delito o del daño ocasionado, los locales o establecimientos de la persona jurídica pueden ser cerrados temporal o permanentemente en el lugar donde se comete la infracción penal. Como cuarto punto, realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial. La persona jurídica puede ser obligada a realizar actividades en beneficio de la comunidad como parte de su condena, básicamente las cuales están sujetas a supervisión y evaluación judicial como una multa, una penitencia. Como quinto, la remediación integral de los daños ambientales causados. Si la persona jurídica ha causado daños ambientales, puede ser obligada a llevar a cabo acciones para remediar estos daños en su totalidad. Como sexta, disolución de las personas jurídicas ordenado por la o el juzgador. En el país, en el caso de las personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto a cargo del respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. En casos graves, el juez puede ordenar la disolución de la persona jurídica, especialmente si es una entidad extranjera, y la liquidación de su patrimonio de acuerdo con el procedimiento legal establecido. En este caso, no se permite ninguna forma de reactivación de la persona jurídica. Como séptimo punto, la prohibición de contratar en el estado temporal o definitivamente según la gravedad de la infracción. Esto nos explica que la prohibición de contratar con el Estado, la persona jurídica, puede ser temporal o permanentemente prohibida de contratar con el Estado dependiendo de la gravedad de la medida. Estas medidas están buscando imponer consecuencias efectivas a las personas jurídicas por sus acciones delictivas, tanto en términos financieros como en términos de capacidad para operar en la sociedad. Gracias.